¿Cómo están? Nuevamente les pregunto. Vamos a estar hoy siguiendo con los estudios de la palabra. El domingo Andrés arrancó un poco y estuvo hablando de Timoteo, de la carta de Timoteo. ¿Quiénes estuvieron el domingo? ¿Se acuerdan de qué habló Andrés? Del temor. ¿Y se acuerdan cuál era el versículo así que medio que arrancó hablando? Dios no nos dio espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por ahí pregunto inicialmente. Timoteo, ¿saben quién era? ¿Saben quién era Pablo? Ahí viene Rodri con el trapito, mientras ustedes piensan una respuesta. Hay un vaso. ¿Alguien sabe quién era Pablo, por lo menos? Un apóstol. ¿Y Timoteo? También. ¿Y Timoteo qué era de Pablo? Un discípulo. Ahí va, ahí va. Gracias, Leo. Sí, Timoteo era un discípulo de Pablo. De hecho, cuando Pablo le escribe esta carta, Timoteo ya tenía 12 años más o menos de convertido, y Pablo realmente confiaba muchísimo en Timoteo, a tal punto que, bueno, en las cartas leemos que Pablo lo deja en Éfeso para continuar la obra que él había empezado. Lo deja como si fuese un administrador de la iglesia y de la enseñanza para poder corregir y exhortar a los hermanos en Éfeso. Hay muchas cartas escritas por Pablo en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de hecho. ¿Saben cuál es la diferencia entre las cartas, digamos, que se llaman a las iglesias y las cartas que se llaman pastorales, entre las cuales está la de Timoteo? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿O cómo? No. Alguien dice que no, perfecto. Las cartas generales, digamos, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, todas las cartas que tienen nombres de ciudades o de lugares, eran cartas dirigidas a iglesias, a congregaciones. Es como si alguien, a Andrés, ahora que está en Brasil, por ejemplo, agarra y nos manda una carta a toda la iglesia. Y toda la iglesia, digamos, acá en una reunión, la leemos. Y muchas veces esas cartas tenían que ver con problemas específicos, con, no sé, perdón que agarre nombres hacia el tum-tum. Jesús se peleó con Rox y Andrés dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Fíjense de resolver esos problemas, fíjense de manifestar el perdón, el amor. Y muchas cartas a las iglesias eran también muy doctrinales, se llama, ¿no? Tenían muchísima enseñanza. También, de hecho, porque imagínense que Andrés se fue 3 años. Seguramente haya personas que él no conoce. Así de la misma forma, las iglesias a las cuales escribía Pablo, había gente que por ahí no conocía. Es más, la carta de Romanos, él menciona toda una lista de gente que él conocía. Pero aún así, digamos, es explícito en la carta que hay mucha gente en la iglesia de Roma que él no conocía. Entonces, él en cada carta se toma su tiempo y es paciente en explicar la doctrina y el evangelio paso por paso, palabra por palabra. Dios, el Señor de todo, el hombre pecador, Jesucristo, viniendo a pagar por los pecados del hombre, Jesucristo resucitando, nosotros muriendo en nuestras vidas y resucitando con Cristo a una nueva vida. Estas cosas están en todas las cartas de Pablo a las iglesias. Ahora, las cartas pastorales, que se llaman, como es la carta de Timoteo, Tito y de Filemón, son cartas dirigidas a una persona específica. Es como si Andrés hoy le escribe directamente a Ligüe, por ejemplo. Dice, Ligüe, fíjate armar bien el sonido. Gracias, Maru, por reírte.
Son cartas que se dirigen a una persona específica, en este caso a Timoteo, y él le habla a Timoteo muy específicamente y le da consejos sobre cómo desarrollar su ministerio. Obviamente tienen doctrina, tienen enseñanza, pero son cartas dirigidas a personas específicas, en lugares específicos, y para que se ocupen de cosas específicas. ¿Bien? Una de las... A ver si lo tengo acá escrito. Le pido disculpas porque esto lo armé hoy, básicamente, la prédica, porque me enteré muy tarde que tenía que predicar hoy. Pero busquemos 2 versículos. ¿Quién dijo A? Busquemos 1 Timoteo 4:16. No lo pongas, Dani, todavía. Yo recién lo que les decía, quiero marcar esta diferencia. Las cartas a las iglesias tienen muchísima doctrina y explicada letra por letra, palabra por palabra, punto por punto. Las cartas pastorales no tienen tanta doctrina y de hecho son mucho más cortas. Pero aún así, fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:16. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Bien. Acá que tenemos. Bueno, Maru tiene... ¿Qué versión tenés, Maru? La nueva traducción viviente. Oh, era el otro. Esta versión, la Reina Valera, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Donde Maru la versión de Maru decía enseñanza, acá dice doctrina, que en realidad es la misma palabra, son sinónimos. O sea, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? ¿Qué interpretan que le está diciendo? ¿Cómo? Que no enseñe cualquier cosa, solamente lo que él enseña. Claro. Fíjense que aunque Pablo no le explica toda la doctrina, o sea, porque Pablo ya sabía cuál era la doctrina que había aprendido Timoteo. Entonces no le recuerda toda la doctrina, pero sí le dice, ojo, o sea, cuidado con lo que estás enseñando, enfócate en esto. Dice, no solo porque sea doctrina, sino porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Busquemos otra en 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, que habla un poquito también de esto. ¿Y alguien que no sea Maru? 2 Timoteo 4, del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Bien, fíjense, es otro consejo que le daba Pablo a Timoteo, en esta ocasión en la segunda carta. Y fíjense que les dice: predicá la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, o sea, constantemente. Y bueno, dice: redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Seguramente también la versión de Maru diga enseñanza. Paciencia y doctrina. Claro, paciencia y doctrina. Y fíjense que dice instantáneamente después: porque vendrán tiempos, Dani, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quién es este? ¿Quiénes no sufrirán? No lo dice acá, pero ¿quiénes pueden ser? La gente que estaba en la iglesia. La gente que estaba en la iglesia, sí, habla de como puede referirse a
a la gente en la iglesia, a la gente fuera de la iglesia. Lo que le está diciendo Pablo acá es que va a haber un tiempo en que las personas no se van a conformar a esta, fíjense que dice sana doctrina, es como que no la van a querer, sino que ¿qué van a hacer estas personas? O sea, teniendo comezón de oír, es como que les va a picar el escuchar la palabra, les va a molestar. ¿Qué van a hacer? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto que tiene un par de palabras raras. Lo que van a hacer básicamente estas personas que menciona, como no quieren oír la sana doctrina, van a buscar algo que escuchar y algo que ellos quieran escuchar. Esto es muy común. Hoy en día, si vos le decís a alguien que está mal lo que está haciendo, se enoja, le molesta. O sea, a nosotros mismos por ahí nos dicen algo y nos cuesta que no nos piquen los oídos por decir lo que dice acá. En cambio, a todos nos encanta que nos digan, che, está re bien lo que estás haciendo, seguí así, nunca cambies, sos el mejor, y otra serie de halagos. Pero, o sea, eso no tiene un buen final. Ahora después vamos a seguir hablando sobre esto. Pero, en conclusión, con esto, Pablo habla de una sana doctrina. De una sana doctrina a la cual nos tenemos que aferrar. Una sana doctrina que tenemos que predicar, que tenemos que enseñar, que tenemos que vivir a tiempo y fuera de tiempo y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y yo les pregunto, si yo les digo doctrina, ¿ustedes qué piensan? Más allá de la palabra enseñanza que ya usamos como sinónimo. ¿Qué es una doctrina? Una forma. ¿Qué más? Guía. ¿Una? Guía. ¿Quién me habló? Ah, Soles, guía. Sí, una guía. ¿Qué más? ¿O con qué relacionan la doctrina? Yo la relaciono con la palabra adoctrinamiento, por ejemplo, cuando uno escucha que tiene que ver con entrenar, adecuar o practicar determinadas cuestiones que responden a ciertas leyes o a ciertos principios. ¿Y en palabras más simples? Sí. Todos escucharon a Rox primero y todos después entendieron a Rox. Ella dice que lo relaciona con adoctrinar, que tiene que ver también con enseñar, con preparar, con adecuar a una persona para cierta cosa. Y es así, digamos, la doctrina tiene que ver con eso. A mí particularmente, mucho tiempo me pasó que la palabra doctrina me remitía a conocimiento, a saberes, a cosas que yo sé que se tienen que hacer. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina en la iglesia, uno piensa en, bueno, ¿cuál es la doctrina? Hay un solo Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios hecho carne, y son todos estos puntos que aparecen en la Biblia, que son verdades, pero que muchas veces es como si estuviesen en una hoja y yo me los tengo que aprender. Es como que la doctrina es un conocimiento que tenemos que adquirir. Y como decía Rox, hay personas adoctrinadas y personas no adoctrinadas. Pero la realidad es que todos tenemos cierto tipo de doctrina. Más allá de que sea una palabra que no usamos constantemente, todos pensamos y hacemos según lo que pensamos. Y eso es doctrina. Un ejemplo de doctrina más allá de la Biblia, la cultura en general nos enseña que si nos hacen algo, no tenemos que perdonar. Y esa es una doctrina, bien o mal. No está escrita en un libro, pero está escrita en la cultura. Nos enseñan ciertas cosas y vivimos según esas cosas. La cultura, la sociedad, nos adoctrina constantemente. De hecho,
la gran mayoría de las cosas que consumimos, que compramos, que comemos, que miramos en la tele, que escuchamos en la radio, la música, todo eso tiene un peso de adoctrinamiento. O sea, ahora porque tenemos a Cristo, pero yo cuando no tenía a Cristo, la música y lo que decían las letras de la música que yo escuchaba eran enseñanza para mí, de alguna forma, y yo me adecuaba a esa doctrina. O sea buena, sea mala, era una doctrina. Entonces, digamos, lo que yo oro y lo que le pido al Señor que nos muestre hoy es cuáles son estas doctrinas que manejamos que no son sanas. Fíjense que el versículo decía: no soportarán la sana doctrina. O sea, hay doctrinas que no son sanas y hay doctrina, una sola, que es sana, y es la doctrina que predicaba Pablo, y es la doctrina de Cristo. ¿Bien? Leamos un versículo más que está ahí en 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Tengan ahí a mano Timoteo porque vamos a estar leyendo varios versículos. ¿Quién quiere leer? 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguien enseña falsas doctrinas, se aparta de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de lo que enseña la verdadera religión, es un orgulloso y un ignorante. Es una persona que tiene el vicio de provocar discusiones que dan lugar a envidias, pleitos, ofensas, desconfianzas y peleas entre quienes tienen la mente depravada y no conocen la verdad. Para él... Tranqui. ¿Llegaron a leerlo y escucharlo? Es terrible lo que dice. ¿Quiénes son estas personas? Según lo describe el versículo 3. Versículo 3. Son los que enseñan otra cosa, los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense, bueno, que acá está recontra claro que tanto la doctrina como las palabras de Jesús son íntimamente relacionadas. No hay una doctrina por fuera de las palabras de Jesús. O sea, de hecho, fíjense ¿qué decía Jesús de su doctrina? Les leo si quieren, acá tengo Juan 7, 16. ¿Vos lo tenés ahí, Dani? Ponelo. Jesús les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en Mateo 7, 28, también conocido, después de que Jesús termina el Sermón del Monte, se acuerdan de todas esas enseñanzas, parábolas, las bienaventuranzas, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es un poco lo que vamos descubriendo de la doctrina de Jesús. Es una doctrina que tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque es divina, es de Dios. Es la doctrina del que envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Y cuando Pablo habla de la sana doctrina, está hablando de esta doctrina y no de otra. No es que Pablo inventó algo. O sea, Pablo tenía un mensaje terrible que era la salvación para los gentiles, pero aún eso era dado por Dios. Toda la doctrina que tenía Pablo era dada por Dios. Empezaba y terminaba en Dios. O sea, y por eso es que insistía tanto. Por eso es que las cartas a las iglesias son doctrina, 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 doctrina. Y las cartas a sus discípulos no hablan de toda la doctrina, pero sí les dicen: mantened en la doctrina, hablad de la sana doctrina, predicad la sana doctrina. Es como si Pablo insistiese y Dios a través de Pablo nos insistiese a nosotros
a sujetarnos a una sola verdad, y que es la verdad suya, la verdad de Cristo. Son sus palabras. ¿Bien? Les leo algo que escribí acá, para atenerme un poco a lo que escribí y no irme por las ramas. Si bien la doctrina que predicaba Pablo tenía que ver con el conocimiento de las palabras de Jesús, la doctrina y la enseñanza reposaba sobre la autoridad misma de Jesús. ¿Y qué pasa? Podemos tener mucha información, pero no estar sujetos a la autoridad de Cristo, y por lo tanto no tener autoridad. ¿Se entiende? Acá se hace la diferencia de que una cosa es saber o conocer de Cristo, y lo otro es saber y conocer a Cristo. Uno puede tener mucha información. Yo, por ejemplo, como cualquiera de ustedes, sé que un avión tiene 2 alas, tiene una cabina para controlar las turbinas, las alas, toda la electricidad, y puedo decir, wow, ¿cuánto sé de los aviones? Pero si me suben a un avión en la cabina, me quedo ahí mirando, o sea, no puedo hacer nada. No importa todo lo que pueda saber de un avión, si no conozco un avión y lo pude manejar, o sea, conocerlo al punto de manejarlo. Y así pasa con todo. O sea, creo que la gran mayoría del mundo en el que nos movemos es información, es conocimiento, son palabras que manejamos, que sabemos, pero ¿qué pasa? El problema es cuando no las vivimos. Y ahí apunta Pablo. No le dice a Timoteo, aprendete la Biblia de memoria, predicala y no importa cómo sea tu vida. Cuando le habla de predicar la sana doctrina, sujetarse a la sana doctrina, le está hablando en realidad de que toda su vida sea, hoy alguien decía, sea guiada por las palabras de Jesús. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Bien. Gracias, Tino, por levantar tu pulgar. Fíjense lo que dice Isaías 29. Este es un versículo que cita Jesús en Mateo, pero leímos el versículo de Isaías porque está completo y es bastante fuerte. Isaías 29, del 13 al 14. Dice, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos tipos estaban adoctrinados, pero humanamente. Y el 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué dice el Señor acá en Isaías? A su pueblo, Jesús a sus discípulos y a nosotros. Que nos podemos realmente acercar a Él con nuestra boca, podemos decir palabras, podemos cantar, podemos repetir versículos, pero nuestro corazón por ahí está en otro lado. Y esa es la advertencia que nos hace el Señor hoy. ¿Dónde está nuestro corazón? Y fíjense que en este versículo, en el 14, eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Que perezca, o sea, que muera nuestra sabiduría humana, y se desvanezca nuestra inteligencia humana. Que si tenemos una sabiduría y si tenemos una inteligencia, sea porque lo conocemos a Él y no porque conocemos de Él. Porque me sé los 10 mandamientos de memoria en orden, o porque me acuerdo en qué capítulo están las bienaventuranzas. Esa información que manejamos, buenísimo, nos sirve. Pero si es nada más que información, estamos en un pozo y el Señor quiere hacer exactamente esto con nosotros. Leo un cachito más. Hay una forma de acercarse a Dios con la boca y otra forma de acercarse a Dios con el corazón. Hay doctrinas de hombres y doctrina de Dios. Hay una sabiduría e inteligencia humana y está la sabiduría y la inteligencia de Dios.
Pablo, obviamente, siempre que habla de doctrina, está hablando de Dios, de nuestro corazón rendido a Él y de una vida transformada por la autoridad de Cristo, sus palabras, su amor, su doctrina en nuestras vidas. Pablo sabía muy bien que el conocimiento hace que las cosas sean vanas, pero que el amor edifica. ¿Conocían ese versículo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La verdad que, para hablar justamente de todo lo que es la doctrina y para hacer una predicación sobre la doctrina o mismo pensar sobre todo esto de la doctrina, esta palabra la tenemos que tener muy presente, porque podemos caer en el engaño de perseguir el conocimiento y no perseguir la sana doctrina, que en realidad incluye el amor. En este versículo dice, el amor edifica. El conocimiento hace que las cosas sean vanas, no produzcan fruto, se pudran, se sequen, como quieran llamarle. Pero el amor es el que hace que las cosas se construyan, crezcan. Y ese crecimiento lo da el Señor a través del amor. Entonces, así también como el conocimiento o la doctrina tiene que llevarse a la vida, el amor no piensen que es un amor sentimental, es un amor puramente práctico. Es un amor de yo hago esto, no yo siento amor. El amor es acción. La pregunta entonces es cómo tenemos que vivir esta sana doctrina. ¿Cómo se les ocurre? Ya hablamos de que la sana doctrina no es conocimiento, no es aprenderme cosas de memoria, no es la boca, sino es el corazón. Entonces, todas estas palabras que son lindas, ¿cómo las vivimos? Necesariamente tiene que ser a través del amor. Sí. No está diciendo vos, pero no hay forma de poder hacerlo de esa manera. ¿Y en algo práctico, concreto? ¿Evidencia? Más concreto. ¿Qué hechos? ¿Qué? En la vida misma, en todo lo que hacemos. Y un ejemplo. ¿Cómo? Dar. Mira, es más simple que eso. Nosotros podemos saber que la Biblia dice Dios ama al dador alegre, que la generosidad, que así como Jesús se dio a sí mismo, nosotros nos tenemos que dar. Pero si no damos, no sirve de nada todo lo que sabemos sobre el dar. Y eso no es un día o en un momento específico de nuestras vidas. Es algo que Dios nos hace ser generosos, dadivosos. Y es algo que después, una vez que lo adoptamos, gobierna nuestra vida. Nos mantenemos en la generosidad, nos mantenemos en la dadivosidad. Damos y es nuestra vida. ¿Qué más? Otro ejemplo, a ver. Perdonar. Bueno, ese es el ejemplo que siempre usamos y es lo más claro. Nosotros nos llenamos la boca hablando de que Jesús nos perdonó, Jesús perdona y el perdón de Dios. Pero, realmente nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí, que alguien nos toque ahí el punto débil y uno se enoja, uno por ahí externamente se la aguanta, pero en la cabeza explota. Es como, no te voy a decir que te imagines matándolo, pero uno piensa, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué no se fija en su vida? O piensa cosas así que no tienen nada que ver con el perdón. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Podemos saber mucho del perdón, pero si no perdonamos, ese conocimiento no sirve de nada. Uno más, a ver, un ejemplo más. No sé, indiferente a la necesidad más cercana que tengamos nosotros. ¿Cómo qué? No sé, puede ser económica, espiritual, no sé,
una ayuda, o sea, como estar pendiente de las demás personas para servirlas, amarlas, mostrarle de Cristo de esa forma, en todo momento y no solamente dentro de una iglesia, sino que nuestra vida sea así. Claro. Esto tiene que ver con lo que decía Sandra también del dar, pero está bueno porque incluye algo, Johnny, no sé si lo escucharon, dijo algo que también es como que nosotros lo tomamos como excusa. Muchas veces esta generosidad o aún el perdón y todas las cosas, medio que uno se esfuerza y las alcanza y dice, bueno, perdoné a un hermano de la iglesia. Pero, ¿y por fuera? Las personas que no creen, las estamos perdonando, las estamos ayudando, les estamos dando, estamos, predicando. Es como que muchas veces es más fácil hablar de Cristo entre hermanos que con las personas que no creen, obviamente. O sea, porque nos van a decir todo que sí. O hablarle de Cristo, pero no estar dispuesto a realmente suplir a esa persona, sino decírselo. Claro. Muchas veces, ya es una frase conocida, pero hay muchas veces que los hechos hablan más que las palabras, hablando de las cosas buenas que podemos decir o hacer. Como que eso es lo que decías vos, Johnny, como que por ahí vos le puedes decir que doy, pero es más valioso dar que decir sobre el dar. ¿Se entiende eso? ¡Qué silencio! Vamos a buscar unos versículos más ahí en Timoteo. En 2 de Timoteo 3. Esta es una listita de personas que no siguen la sana doctrina, básicamente. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a empezar a numerar directamente. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que quiere decir que insultan a Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, sin piedad, sin afecto natural, implacables, o sea, que no se los puede parar con nada, calumniadores, que están insultando a las personas, intemperantes, que tienen un temperamento incontrolable, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Estas palabras ya son muy difíciles. ¿Qué dice? Ahí va, ¿qué más? Lee el 4, San. Y más amigos del placer que de Dios. ¿Y el principio cómo dice el 4? Vanidosos, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Claro. Más amigos del placer que de Dios. ¿Y 5? Que tendrán apariencia... Desmentirá el poder de la verdad. Con la gente ni te metas. Léelo de nuevo. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta demostrará el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Fíjense que, digamos, los versículos del 1 al 4, uno los lee y dice, bueno, hay gente que es realmente muy mala. O sea, yo veo a la gente esta que aborrece lo bueno, es cruel, es soberbia, es orgullosa, bla, 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 etc. Pero esto es terrible, porque tendrán apariencia de piedad. Es como que vos en realidad lo vas a ver y parecen buenos. Y están... O sea, es como si estuviesen perfectos. Pero ¿qué pasa? Con la conducta negarán la eficacia de la piedad. O sea, es como que con los hechos finalmente van a negar todo lo que dicen, sin importar cómo se vean por fuera. Una cosa que, digamos, que no está aclarada acá, es que muchas de las cosas que vamos leyendo no solamente es de gente así mundana, por fuera de la iglesia. Muchas de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es para la iglesia misma, para las personas que están
dentro de la congregación. O sea, en otros versículos le dice que en la iglesia misma hay gente que enseña cualquier cosa y es necesario taparles la boca. Enseñan otra doctrina, es necesario corregirlos. Entonces, todas estas cosas, digamos, no las pensemos únicamente para así la lejanía, sino que son cosas que pueden estar entre nosotros y mismo nosotros podemos estar aparentando esta piedad, pero finalmente en nuestras obras es lo que ahí se ve la posta. O sea, por los frutos los conoceréis. Fíjense una cosa más que le dice Pablo a Timoteo, ahí mismo en 2 Timoteo 3, pero del 10 al 17. ¿Alguien quiere leer? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán del mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por parte, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. ¿Tú no has? Sí. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe de Cristo, que es en Cristo Jesús. Hasta el 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá hay un par de cosas en todos estos versículos que leímos que son interesantes. Lo primero que le dice en el versículo 10, Pablo a Timoteo, fíjense cómo lo conocía Pablo a Timoteo. Tú has seguido de cerca, bueno, acá la mía dice de cerca, mi doctrina, que sería mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Fíjense que estas cosas no es que no le dice, bueno, vos sabes lo que yo predico. Le dice, vos seguiste de cerca todas estas cosas. Las enseñanzas, la fe, la paciencia. Pablo sabía que Timoteo lo había visto en situaciones extremas y en las cuales había aprendido Timoteo y seguramente las había aplicado. De hecho, bueno, ahí menciona de los padecimientos y sufrimientos que sucedieron en Antioquía, Iconio, Listra, etc., que son ciudades en las cuales Pablo fue perseguido, apedreado, casi hasta la muerte, y en todo eso Timoteo estaba por ahí y lo veía, veía cómo reaccionaba Pablo, veía qué hacía. Imagínense un tipo que por predicar casi lo matan a piedrazos y el tipo se levanta, va y sigue predicando. O sea, evidentemente la doctrina que predicaba Pablo iba más allá de él. No lo hacía por él, lo hacía por Dios. Entonces esto se ve que impactó la vida de Timoteo a tal punto que cuando tuvo la oportunidad se fue de la casa y se fue con Pablo a recorrer todas las regiones y a predicar como él. Y tal es así que 12 años después era uno de los mayores discípulos y colaboradores de Pablo. Es como que Pablo confiaba mucho en él porque había vivido con él, básicamente. Leo un poquito. Pablo advierte a Timoteo, en los últimos 2 versículos que leímos, Pablo advierte a Timoteo sobre las dificultades que tendría que afrontar en su ministerio. Esto de que los hombres engañadores se alejarán de la sana doctrina y todo lo que venimos leyendo. Pero la atención de Timoteo no se podía limitar a estas personas. Él solamente tenía que apartarse de ellos. Su atención, así como la nuestra, tiene que estar en la palabra de Dios, en la Escritura, en la revelación de lo que Dios es, quiere y demanda, y en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Fíjense que los últimos 2 versículos que leyó Gallo, hablan de eso. Hablan de la palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia,
y de cómo toda esa palabra es útil y realmente tenemos que persistir y aferrarnos a esa palabra. Ya dijimos, bueno, que todas estas cosas que van en contra de la sana doctrina que mencionamos pueden estar en nosotros. Eso nos tiene que llevar a autoevaluarnos, ¿no? Pensar, bueno, ¿cuál es la doctrina que estoy viviendo? Les leo un cachito más. Les leo un pequeño resumen hasta ahora, así hilamos un poco. Son 5 puntos que resumen todo lo que venimos hablando. 1. La sana doctrina, más que una serie de conocimientos, implica una vida conformada a esa doctrina, cambiada por esa doctrina. La doctrina de Pablo tenía autoridad por haberla recibido del mismo Señor Jesucristo. Por esa autoridad rogaba a Timoteo que se sujete a la sana doctrina para el desarrollo de su ministerio. Hay personas que tienen el conocimiento, pero no se sujetan a las palabras de Jesús. Hay personas que tienen apariencia, pero en la práctica niegan todo lo que dicen. Esto es un poco, en resumen, lo que venimos hablando hasta ahora. Busquemos ahora 1 Timoteo 1. ¿Están cansados? Estamos leyendo mucho. Frío. Sí, hace frío. Primera Timoteo 1, del 9 al 11. Lo leo de la versión que tengo acá yo. Ponelo igual, Dani. La ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que matan a los padres y los que matan a las madres, para los homicidas, que matan en general, para los fornicarios y homosexuales, para los secuestradores, los mentirosos, perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria del bienaventurado Dios, el cual me fue encomendado. Fíjense que acá de nuevo da una lista de cosas medio heavy, y no tanto, porque fíjense que incluye mentirosos, y creo que si nosotros no matamos, por lo menos en la mentira nos vemos tocados. Pero básicamente está hablando de que todas estas cosas se oponen a la sana doctrina, y que esa sana doctrina, repite, es según el Evangelio de la gloria de Dios. O sea, la sana doctrina es según Cristo, para resumirlo. Y en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice cuál es la procedencia de todo lo que se opone a la sana doctrina. Paréntesis, hasta ahora, lo que venimos hablando, no lean. Hasta ahora, lo que venimos hablando tiene que ver con que está la doctrina, santa doctrina de Dios, la que predicaba Pablo, a la cual tenemos que sujetarnos. Y bueno, hay otras doctrinas que por ahí tenemos y no pasa nada. Pero estos versículos que vamos a leer ahora nos tendrían que poner un poco los pelos de punta, porque dicen cuál es la procedencia, el origen de toda la doctrina que se opone a Dios. Ahora sí, Dani, y ahora sí pueden leer. El Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué cosa? Dos cosas: espíritus y doctrinas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Fíjense que, este último versículo habla de que están los que han conocido plenamente la verdad. Pero los que no han conocido plenamente la verdad, no hay un punto medio. Están escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Fíjense que nosotros y todo el mundo, nosotros decimos, bueno, por ahí me falta todavía mi camino con Dios, pero no estoy tan mal.
y tratamos de excusarnos entre medio del blanco y del negro, diciendo, bueno, el gris no es tan malo como el negro. Pero acá lo que está diciendo Pablo es que está la verdad, los que creen en la verdad y los que siguen la verdad, que es la sana doctrina, y por el otro lado, los que siguen espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Puede parecer muy de película, pero hay muchos pensamientos, muchas ideas que realmente son plantados por el diablo y son en contra de Dios. Y la idea del diablo es justamente eso, engañar, si es posible, hasta los escogidos, a los que creen. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. Una cosa que no mencionamos, porque no mencioné yo en realidad, es que la doctrina, más allá de que sean conocimientos y que la podamos entender humanamente, y que yo pueda razonar y decir, sí, Dios es uno solo, sí, Dios me perdonó. Todas estas cosas que podemos tener en nuestra mente, en el plano del conocimiento, el intelecto, son espirituales en realidad. Fíjense que recién decíamos que las doctrinas que no son de Dios, no es que a alguien se le ocurrió tener otra idea y que los ateos se la pasan todo el día pensando y diciendo a ver qué argumento tengo en contra de Dios. Hay espíritus que se mueven. Está un Espíritu Santo, que es el de la sana doctrina, y están los espíritus inmundos que se mueven engañando. O sea, demonios, fíjense que dice doctrina de demonios. Es como, imagínense que hay demonios que enseñan estas cosas. ¿A qué personas? A las personas que le abren su corazón al engaño, a las mentiras. Uno cree un poco una mentira y ya están ahí los demonios enseñándonos, no a nosotros, hablo en términos generales, pero enseñando sí estas mentiras y reproduciéndolas a otros. Porque una vez que uno cree una mentira, se la comparte a otros. Y ahí están los demonios operando, engañando. Entonces, digamos, si estábamos todavía un poco tranquilos con que esto de la doctrina es liviano, acá nos tenemos que parar un poco y decir, bueno, esto realmente es espiritual y lo que estamos creyendo y lo que estamos haciendo es espiritual si lo creemos. Y si no, estamos yendo para el otro lado. Ni siquiera, leo un cachito, ni siquiera podemos evaluarnos en base al conocimiento que tengamos, las palabras que sepamos o la apariencia que tengamos. Fíjense que yo puedo decir de mí mismo, de las personas, no sé, se viste bien, habla bien, bueno, yo no hablo muy bien, pero no sé, tiene ciertos conocimientos, tiene un estatus social. Es como podemos tomar esas cosas y querer evaluarlas, y son plenamente humanas, pero la evaluación que tenemos que hacernos saca todo eso del medio y pone los frutos, las obras y la doctrina puesta en práctica como método de evaluación. O sea, si nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que tomarnos de esas cosas. Nuestra evaluación debe ser espiritual, como nuestro discernimiento debe ser espiritual. Pensemos qué espíritu tiene autoridad sobre las cosas que hacemos, decimos, anhelamos. Un ejemplo para mencionar un caso de doctrina demoníaca muy metida en las iglesias, como en todo ámbito de la sociedad, es cuando creemos que el conocimiento da poder, que la información que tengamos nos posiciona ventajosamente sobre otras personas. Podemos saber que el conocimiento envanece y que el amor edifica, como dijimos hoy, pero eso no significa que no tengamos al conocimiento como la doctrina que rige nuestras vidas. O sea, podemos saber que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, pero aún así seguir idolatrando el conocimiento y seguir buscando el conocimiento por sí mismo. En todos lados, desde las familias, las escuelas, las instituciones, los trabajos, etc., el conocimiento es poder. ¿Sabían eso? O sea, en un trabajo, ¿quién progresa? El que sabe más. En la escuela, ¿quién progresa? El que sabe más. En todas las cosas
en todos los lugares, el conocimiento da poder, pero en Cristo no es así. En Cristo el conocimiento no da poder. En Cristo el conocimiento envanece en realidad. ¿Bien? Fíjense lo que dice, se los leo, 1 Corintios 4:20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ese poder es el Evangelio, o sea, es Cristo amando al mundo, muriendo por él y dando su vida. Este pensamiento de que el conocimiento y la información son poder no es solamente contrario a la sana doctrina, sino que atenta en contra de la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. ¿Por qué? Porque los miembros del cuerpo pierden la vida del Espíritu mientras aprenden y enseñan conocimiento sobre Dios más que conocimiento de Dios. La edificación se estanca. La obra de Dios se detiene cuando los miembros no funcionan según la sana doctrina, las palabras de Jesús y la administración del poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esto último que leí? El versículo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, la respuesta es esa: ser edificados. Ser edificados en su palabra, en su amor, y que siendo edificados nosotros sea edificada toda la iglesia. Entonces, si tenemos dudas de que algo es del Señor o no es del Señor, si una doctrina es buena o es mala, tenemos que preguntarnos esto: ¿edifica? ¿Edifica mi vida? ¿Edifica a otros creyentes? Fíjense que dice Pablo en Corintios, que dice, todo me es lícito, pero... Es fácil. No, ni lo pongas. Ah, ¿lo pusiste? No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjense que usa ese término exactamente. O sea, en Corintios justamente había un problema muy grande sobre las cosas que se podían hacer o no. Y Pablo le dice, o sea, pueden hacer lo que quieran, pero fíjense qué es lo que conviene y qué es lo que edifica. Si no edifica, no conviene. Si no conviene, no lo hagamos. ¿Bien? Ya terminamos, casi. Tranquilos. Pregunta. Entonces, ¿podemos descuidar nuestra doctrina? De nuevo, ¿podemos descuidar nuestra doctrina? No. Una vez más. ¿Podemos descuidar nuestra doctrina? No. ¿Por qué? No debemos, sí. Claro, se puede descuidar, pero no tenemos, no debemos. Muy bien la corrección mía. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la descuidamos? No, porque de repente podemos ser nosotros no escuchar los espíritus engañadores y enseñando cualquier cosa inclusive a otros. Claro. A veces yo como que a veces leemos esas cosas y pensamos como algo muy lejos de nosotros, muy ajeno, y a veces podemos ser nosotros mismos los que estemos siguiendo doctrinas que son erradas, digamos. Claro. Es como más simple. Claro. La doctrina del demonio tampoco está muy lejos. Eso mismo. Está en un tema masivo de comunicación. Sí, y de hecho, fíjense que esto que yo le había escrito recién, que esto de que el conocimiento da poder y que es una doctrina de demonio, está también en la iglesia, no es algo que escape. Fíjense que, o sea, por ahí nosotros somos más livianos con todas estas cosas, más desestructurados. Pero en la gran mayoría de las iglesias, ¿quién tiene poder? El que estudió. El que estudió en un seminario y tiene un título, y es como, muchas veces el pastor es la figura de superhéroe dentro de la iglesia. Es como que por ahí estamos entre nosotros y nos reímos, hacemos chistes, pero aparece el pastor y es como una especie de, no, este está por sobre mí, entonces tengo que portarme bien. Pero en realidad, si somos todos iguales y tenemos que portarnos igual de bien siempre. Es como que el conocimiento que da poder, que es una doctrina de demonios, está en todos lados. Y de persona a persona pasa eso, que a veces también, y fíjense cómo son los demonios y los espíritus engañadores.
A muchas personas les es más cómodo tener una persona encima, a una persona que nos diga qué hacer, una persona que nos diga qué no hacer. ¿Por qué? Porque entonces yo no me preocupo por mantenerme en la sana doctrina. Me preocupo por lo que me dice el otro y listo. Entonces, si el otro no me dice nada, si el otro no me dio una palabra, si el otro no me dio un curso de discipulado, si otra persona no hizo algo por mí, entonces yo no hago nada. Y eso también es un espíritu engañador, porque nos hace no tomar la responsabilidad que tenemos de nuestras vidas delante de Dios. Es fuerte. Leemos 2 versículos más y son los últimos. Chan, 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 chan. Segunda de Juan, salimos de Timoteo. Segunda de Juan 1, del 9 al 10, que tiene que ver con lo que decía paz. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. ¿Por qué digo que tiene que ver con lo que decía Paz? Porque habla de personas que estaban en la doctrina de Cristo, pero se extraviaron. Es como que estaban en la doctrina de Cristo, pero no perseveraron. Y eso podemos ser nosotros, como decía Paz. O sea, nuestra fuerza tiene que estar puesta en perseverar en esta doctrina, pero aplicándola, no conociéndola, viviendo eso. Y fíjense lo que dice, o sea, esto es para nosotros y evaluarnos nosotros, pero fíjense qué fuerte que es lo que dice el Señor en Apocalipsis 2, del 13 al 16. Yo conozco tus obras. Esta es el ángel hablando a las iglesias. Esta es una de las iglesias y el Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde habitas, donde está el trono de Satanás. O sea, estaba en un lugar lleno de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Pero sé que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es como que le dice, bueno, yo sé que ustedes están en un lugar terrible, pero sé que no negaron la fe, sé que se mantienen en la doctrina, o sea, sé que ustedes perseveran. Pero ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué pocas cosas serán? Que tienes ahí, en la congregación, a los que retienen la doctrina de Balaam. No importa cuál sea la doctrina de Balaam, lo que importa es que es una doctrina contraria a la de Dios, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y qué más? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, ¿qué tenía el Señor contra la iglesia? Que en medio de la congregación había gente que enseñaba otras cosas. Y fíjense que le dice, o sea, entienden, ustedes están en un lugar complicado, ustedes dentro de todo se mantienen firmes, pero esto realmente estoy en contra de ustedes por esto, porque entre ustedes mantienen gente que predica otra doctrina. Y fíjense que dice, por tanto, o sea, ellos no tenían nada que arrepentirse, en teoría, pero por mantener a esa gente, le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, es como que le está diciendo que si ustedes mantienen gente que enseña otras cosas, o sea, va a venir el Señor con una espada, los va a hacer pedazos, pero en el daño colateral entran los que estén cerca. Así que si ustedes se mantienen con ellos, es como que le dice, bueno, no les va a ir muy bien, la van a sufrir también. Finalmente, según lo que descubrimos hoy, no podemos descuidar nuestra doctrina. Pablo y la misma revelación de Cristo en Apocalipsis nos exhortan a ni siquiera tolerar entre nosotros a los que tengan una doctrina que no sea la de Dios, que se oponga a la verdad y a lo que contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo.
Si algo estamos haciendo por fuera de la sana doctrina, si algo estamos creyendo por fuera de las palabras de Jesús, y si no estamos enfocados en que la iglesia sea edificada por el amor de Dios, fluyendo en y a través de nuestras vidas, entonces tenemos que arrepentirnos, buscar humillados al Señor, que su gracia y su poder nos transformen, que su Espíritu nos dé discernimiento y nos convenza de las cosas que hacemos mal, que creemos mal, y ser convertidos en colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo importante siempre, la edificación del cuerpo de Cristo. Si algo hacemos por fuera de eso, no importa qué, está mal. O sea, está mal me refiero a que es una doctrina de demonios. Repito, otra doctrina de demonios. Andar a la iglesia los domingos y está todo bien el resto de la semana. Nosotros ya sabemos que eso no es así. Sabemos que nuestra vida es con Dios todos los días y que nos reunimos en obediencia. No nos reunimos para estar todo bien el resto de la semana. Y así hay muchas. O sea, aún dentro de la iglesia hay muchas doctrinas y espíritus engañadores. Entonces, si les parece, oremos para que el Señor nos revele estas cosas. Y no, o sea, no solamente ahora, sino que siempre nos siga revelando en su palabra cuál es la sana doctrina a la cual tenemos que sujetarnos y según la cual tenemos que vivir. Recuerden que doctrina no significa conocimiento, sino significa práctica. ¿Tienen frío? Veo muchos acurrucados. Sí, Rox. Quería compartir algo más, que no están muy quemadas. Yo estoy un poco quemada. El Señor ahí me hablaba de esto mismo, me decía, yo conozco tus obras, me llevó a Apocalipsis también, a estas palabras, creí que era para mí, pero no solo para mí, es primeramente para mí, pero para todos. Y me hablaba una palabra que conocemos todos, que la resumo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no sé lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. ¿Todos escucharon todo lo que dijo Rox? ¿Sí? Zarpado. Zarpado porque incluso ese último versículo, fíjense que vuelve a remarcar la edificación. O sea, aquello con lo que estemos construyendo va a ser probado por el fuego. Y lo que permanezca va a ser lo que glorifique y honre a Dios. Y lo que no va a ser quemado. O sea, fíjense que nosotros hacemos muchas cosas constantemente y por ahí muy pocas de las cosas que hacemos van a ser eternas. Es como que deberíamos revertir un poco ese porcentaje y en realidad que todas las cosas que hacemos sean para la gloria eterna del Señor y no para nuestra gloria presente y futura. Si les parece, nos ponemos de pie. O sea, alguien va a orar con un micrófono seguro, pero empiecen a orar ustedes en su corazón.
empiecen a buscar al Señor, empiecen a buscar que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Después de orar, en la medida que vayan sintiendo, vamos a traer la ofrenda, a traer el diezmo, a los cuales los bendecimos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos, todo lo que estemos diciendo, todo lo que estemos orando en este momento, que sea para acercarnos más a Dios, a conocerlo a Él. Fíjense que Pablo decía que por Él no conocía nada, no le importaba conocer nada, y se hacía tonto, se hacía inútil, se hacía ignorante, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Lo único que tenemos que conocer en nuestra vida es a Cristo, ninguna otra cosa. Cristo es suficiente, lo decimos siempre, pero no tenemos que cansarnos. Cristo es suficiente. Si queremos una sana doctrina, Cristo es suficiente, no otra cosa. Nada nos va a dar el fundamento que da Cristo. Entonces oremos, busquen al Señor y entreguen el corazón. Papá, te damos gracias porque como un padre nos hablás, Señor, nos corregís, Señor. Nos mostrás, Señor, cómo estamos como cuerpo, Señor. Gracias porque hoy nos hablaste, Señor, porque nos corregís, Señor, porque nos cuidás, Señor. Gracias, Señor, porque a vos te importa, Señor, lo que hacemos. A vos te importa, Señor, nuestro corazón. Y vos no te cansás, Señor, de atraer nuestro corazón hacia vos, Señor. No te cansás de corregirnos, Señor. No te cansás de perdonarnos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que si hoy estamos siguiendo otra doctrina, Señor, que no sea la tuya, papá, que no sea la tuya, Jesús. Vos nos lo muestres, Señor, que tu Espíritu Santo ahora lo esté revelando, Señor, a cada corazón, Señor, si estamos apoyados, Señor, sostenidos, Señor, por otra cosa que no sea Cristo. Señor, en tu misericordia, revelalo a cada corazón, Señor, ahora mismo, Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas, trae a luz todo lo que está oculto, aún aquello que hacemos sin darnos cuenta.
Y te pedimos perdón por aquello que hacemos sabiendo, Señor, que no te agrada. Te pedimos, Señor, que en esto último, Señor, vos también traigas a luz, Señor, la manera de volvernos a vos, Señor. Derramá, Señor, arrepentimiento. Te necesitamos, Señor. Confiamos, Señor. Confiamos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que nos cuesta, Señor, pero tu Espíritu está en este lugar, Señor, para traer libertad, Señor. Trae libertad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente, Señor. Trae libertad a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y pone de tus pensamientos, Señor, pone tu doctrina, Señor. Revelalo, Espíritu Santo, revelalo a cada uno de los que hoy estamos acá, porque solamente vos lo podés revelar, Señor. Solamente vos, Señor, podés hacer esta obra en nosotros. Por eso a vos venimos, Señor. Gracias, Rey. Permitinos, Señor, edificar sobre vos, Jesús. Permitinos, Señor, edificar oro, edificar plata, Señor. Edificar, Señor, obras agradables a vos, Señor. Que cuando sean probadas por el fuego permanezcan, Señor. Obras que sean eternas, Señor. Permitinos hacer tesoros, Señor, en el cielo. Pero permitinos sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, un corazón agradable a vos, Señor. Hoy, Señor, te damos ante todo nuestro corazón, Señor. Nos entregamos, Señor, a vos, Jesús. Gracias, Señor.